Muy bien, pues muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del Seminario Permanente Interacciones de la Tecnología Digital con la Educación y la Sociedad, que forma parte de las actividades académicas que llevamos a cabo los cuerpos académicos Sistemas y Ambientes Educativos y Gestión de Entornos Virtuales y Procesos para el Aprendizaje. Hoy está con nosotros Héctor Manuel Ávila Salazar, abogado de formación por la Universidad de Guadalajara, quien reorientó su vocación hacia el ámbito pedagógico, culminando la maestría en docencia para la educación media superior por el sistema de universidad virtual de la misma casa de estudios. Acumuló una década de experiencia docente, desempeñándose actualmente como profesor e investigador asociado en la Universidad de Guadalajara, donde también ha ejercido la jefatura del Departamento de Humanidades y Sociedad en la Preparatoria Regional de Tala. Su trayectoria refleja un fuerte compromiso personal con la profesionalización docente y ha buscado mantenerse actualizado, obteniendo múltiples certificaciones en competencias docentes. Su interés no se limita solo al aula, ya que ha profundizado en áreas estratégicas a través del diplomado en Introducción a la Investigación Educativa y el diplomado en Mediación Lectora, lo que le ha permitido consolidar un perfil que integra la didáctica, la gestión académica y la investigación. Muchas gracias, maestro Héctor Manuel Ávila, por estar hoy con nosotros. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias primero por la invitación. Para mí creo que es un gran privilegio poder estar aquí presentando y más después de un proceso que si bien disfruté muchísimo, pues también terminó siendo complicado, pero al final concluido creo que te genera muchísimo mayor satisfacción. Entonces, primero agradecido con ustedes y que me den oportunidad nuevamente de que me escuchen y poder presentar esta parte que la verdad es que pues me hace sentir muy bien, ¿no? Entender que puedo ser parte de una investigación, que podemos aportar un poquito de todo lo que hacemos el día a día en nuestras escuelas y lo que vemos, las problemáticas, creo que eso es muy gratificante para mí y creo que para todos entender que podemos hacer un análisis de lo siguiente. Entonces, ¿puedo comenzar con la presentación? Claro, adelante, por Sí, favor. entonces Adelante. pues comparto la misma. Creo que ya se puede, ¿verdad? Sí, solo falta ponerlo en modo presentación, Héctor. Según yo ya estaba. Entonces va a ser otra ventana, A porque ver, la que vemos es la del el documento editable. a ver, entonces déjame dejar esto. Luego eso pasa, que si ya lo tienes en modo presentación, nada más selecciona esa ventana que va a estar a pantalla completa y a veces eso es confuso, pero Listo, ¿verdad? listo, ahora sí. Muy bien. Bueno, primero iniciar con esta parte. La investigación que yo realicé para poder obtener mi grado de maestro tiene que ver con la intención de poder identificar cuáles son las incidencias en la falta de estrategias de aprendizaje con el uso de tecnologías en las unidades de aprendizaje del Departamento de Humanidades y Sociedad. Primero me gustaría platicar el por qué este tema, ¿no? ¿Por qué elegir esta parte del tema? Pero también contextualizar un poquito, porque me voy a brincar algunas diapositivas, pero entender que es una investigación realizada principalmente en una época antes de la pandemia, antes de lo que vivimos todos desde la suspensión de clases, de la virtualidad. Entonces, una investigación que nos permite entender cómo era la realidad en aquel entonces y de esa manera nos permitirá hacer como una comparación de en dónde nos encontramos en este momento, pero también comprender por qué tuvimos una fallida estrategia que voy a comentar un poquito más adelante. La intención de esta parte es justificar principalmente por qué estamos investigando esto, ¿no?
Entender pues que con la era digital en la que nos encontramos ha redefinido la comunicación y el acceso a la información y la forma en cómo nos construimos, convirtiendo la alfabetización digital en una opción, de una opción a un pilar fundamental en la calidad educativa. Primero, me gustaría empezar por definir, igual si alguien quisiera compartirme también su definición, podríamos abordar entre todos y nutrir. Entender primero lo que es la era digital. O sea, nos encontramos en la actualidad, en algunos lo llaman, algunos históricos, la sociedad de la información, esta era digital en lo que la mayoría de las cosas que tenemos, pues estamos compartiendo y conviviendo constantemente con la tecnología. Entonces, por eso, en el momento histórico en el que nos encontramos, pues esta presencia tecnológica cada vez es más constante, redefine completamente el panorama al que nos encontramos. En temas educativos, nos permite entonces reconfigurar la manera en cómo estamos acostumbrados a dar clases de una manera que yo llamo tradicional, para poder comprender cómo esta alfabetización digital, que tiene que ver con todas las competencias que hemos adquirido para poder tener un uso óptimo, un uso correcto, con estrategias adecuadas con la tecnología, nos permite llevar y construir una calidad educativa. Repito, y esta parte creo que no debemos de perder el punto de vista. Una investigación planteada antes de la pandemia. Estamos hablando en los 2019, 2020, cuando comenzamos esta parte, y que al final podemos ver, eh, sí, bueno, nos dice la ley digital es desde los 40, donde podemos encontrar cómo cada año con año terminamos generando como más avances y más avances cada vez más significativos. Lo que hoy es nuevo, mañana tal vez ya cambie completamente la perspectiva. Entonces, esa parte nos permite entonces redefinir constantemente y generar un proceso de reconstrucción, pues ahora sí que permanente en el momento en que nos encontramos. Como profesores, como alumnos, creo que todos hemos iniciado, hemos llevado a cabo una propia formación, una formación que tenemos en cuanto a los conocimientos tecnológicos, hemos ido estudiando, nos hemos ido adaptando. Digo, es también necesario señalar que somos una generación, igual creo que los que estamos aquí todos conectados, en la que hemos crecido y hemos visto donde no había nada y después llega un momento en el que tenemos todo, o por lo menos así lo podemos considerar ahorita. Y eso nos permite poder comprender y ver desde atrás un antes y un después de las cosas. Entonces, en ese sentido, o nuevamente redefinir la era digital que mencionan los compañeros, que puede ser de los 40 visibles de los años 80, con la llegada de la tecnología, con la llegada del Internet, nos permite pues exponenciar los medios que podemos interactuar con estas partes de tecnologías. Entonces, en ese sentido, nos lleva a comprender lo siguiente, ¿no? Que no obstante tengamos una disponibilidad permanente, donde tenemos una gran presencia de tecnologías en todos los lugares, donde todos tenemos acceso a nuestro celular, donde todos tal vez contamos con una computadora, que nuestros alumnos de manera natural interactúan con ese tipo de tecnologías, pues no siempre tiene una integración pedagógica. Y esta parte es que, aunque lo reconozcamos como una herramienta, que si bien puede ser útil, y hablamos entonces de muchísimos elementos que nos pueden apoyar, pues el reto principal radica en eso. ¿De qué manera podemos eh, cambiar esta perspectiva y esta percepción que tenemos de la tecnología para convertirla en verdad una herramienta que nos sirva en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Tenemos ahorita un gran reto que tiene que ver también con el tema de la inteligencia artificial, que en la sesión pasada se abordaba y que pude ver el video sobre esta parte de qué tan bueno es la incorporación de ese tipo de tecnologías. Bueno, al final tenemos la disponibilidad de tenerlas, depende de nosotros si podemos usarlas, pero también entender si tienen en verdad un uso que termine siendo, que se pueda traducir a un aprendizaje significativo dentro de nuestras aulas de clases. Como le digo, tenemos las tecnologías disponibles, tenemos las tecnologías presentes, pero en verdad, el reto es, ¿las estamos utilizando de una manera correcta? Por eso se me traba poquito cuando cambio de diapositiva, por eso me paro, vale, ya. Por eso es que entendemos entonces que bien podemos encontrar muchísimos elementos, muchísima información, muchísima teoría que nos hablan de una expectativa muy grande en el uso de tecnologías. O sea, sí nos señalan que tenemos una gran ventaja por la presencia, la incorporación de la tecnología con fines académicos, pues nos genera muchas utilidades.
Bueno, esa es la expectativa que tenemos. Es lo que podemos traducir, lo que podemos encontrar muchísimos beneficios. Y claro que también vamos a encontrar muchísimas cosas en contra del uso de la tecnología. Pero ahora, una cosa es lo que podemos decir y creo que eso se puede traducir en cualquier tema que tengamos, ¿no? Una cosa es lo que digamos y que lo escribamos en un escritorio y otra cosa es en verdad, la práctica. Entonces, en ese sentido, la expectativa discursiva comparada con la realidad observada, perdón, la expectativa discursiva comparada con la realidad observada, pues nos damos cuenta que no es como tal. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares podemos contar con herramientas que permitan el soporte de tecnologías. En los contextos en los que vivimos todos, pues son completamente distintos. Y si perdemos de vista este contexto, pues no podremos darle en verdad una utilidad. Yo en muchas ocasiones platicamos tal vez de las limitantes que tenemos en algunos lugares. Digo, no estamos tan lejos, pero una ciudad de Guadalajara con una ciudad, un municipio de Tala, que si bien se considera una ciudad ya con una población de 90,000 habitantes, pues no tenemos el mismo acceso y aunque estemos a 40 minutos de la zona metropolitana, la realidad sí cambia mucho. Hay una realidad existente que no nos permite entonces generar una incorporación de una manera viable. En ese sentido, si no tenemos las herramientas en esta realidad observada, pues no vamos a poder encontrar los beneficios, aunque miles de teóricos nos puedan señalar que existen. Por lo tanto, la necesidad de poder investigar qué es lo que ocurre en cada una de nuestras escuelas, qué es lo que ocurre, por qué no podemos hacer una integración de las tecnologías en nuestro proceso de enseñanza de una manera práctica y que en verdad podemos encontrar un valor de este tipo de herramientas digitales. Empezar, y creo que omití una parte también que creo es importante, ¿no? Poder tratar de poder conceptualizar lo que hablamos de tecnologías, de estas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, yo manejaba mi investigación definiendo cómo es todas las herramientas que podemos utilizar con la finalidad que tengamos la posibilidad de usarlas con una herramienta digital que nos permita la tecnología llevarlas a cabo mediante la integración de procesos que permitan la producción, la exhibición de productos. Entonces, la realidad observada nos va a decir otra cosa diferente. Ante este problema que hablamos donde existe una gran brecha entre la expectativa discursiva y la realidad observada, a pesar de la disponibilidad de la existencia de herramientas tecnológicas y el reconocimiento de su potencial, pues la praxis nos dice y nos evidencia que las TIC no se están integrando eficazmente en los procesos académicos. Por lo tanto, no podemos percibir un valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante esto, se define la siguiente pregunta de investigación. Es, ¿cuáles son los factores que inciden en la exclusión de herramientas tecnológicas como herramientas de aprendizaje en los cursos del Departamento de Humanidad y Sociedad de tercero y cuarto semestre de la Preparatoria Regional de Talas? Específicamente en este departamento, porque es el alcance que tuve yo como investigador, la capacidad que me permitió poder investigar al pertenecer a este departamento, ser el jefe de departamento y tener la posibilidad de estar coordinando con los profesores en cuanto a sus temas de planeaciones, que imparto clases en esos semestres. Por tal motivo, decidimos reducir nuestro marco de investigación en esta parte. Entendemos entonces que existe una aparente desconexión entre el potencial pedagógico de las TIC y su aplicación práctica en el aula, lo que genera una brecha significativa. Por tal motivo surge la necesidad de formular esta pregunta. Los objetivos que se plantearon para la investigación, podemos decir que fueron cuatro específicamente. Cuatro objetivos con la finalidad de diagnosticar en el alumnado el acceso que tienen las tecnologías, conocer su contexto socioeconómico de estudiantes para identificar si en verdad poseen ese tipo de herramientas que les pueda servir en su proceso de aprendizaje, pero también evaluar sus propias competencias de los actores, tanto de los alumnos como de los docentes, para poder identificar las habilidades que tienen, las competencias digitales con las que cuentan para poder hacer manejo de este tipo de herramientas, y entender entonces qué tanto lo incorporan. El acceso también, de diagnosticar también en cuanto a los profesores. O sea, aunque seamos profesores, sabemos que esta noble labor, pues de repente no es retribuida como quisiéramos, entonces también hay una limitante de esa parte que nos permite entender si tienen o no acceso
los profesores. El siguiente objetivo que nos planteamos fue analizar la práctica docente, estudiar sus planificaciones, estudiar sus planes de clase. Esta obligación que tenemos ciclo escolar con cada ciclo escolar que termina, de iniciar un proceso de poder hacer la revisión de nuestros planes, de incorporar nuevas tecnologías, incorporar nuevas herramientas. Bueno, la finalidad es estudiar, analizar esta práctica docente, estas planeaciones y secuencias didácticas para poder determinar si en verdad se están integrando las estrategias con el uso de las TIC en el aula de clases. Entonces, un objetivo también era entender eso. Nuevamente, tenemos que volver al comentario que hacía anteriormente. Una cosa es lo que podemos decir y otra es la realidad observada que podemos ver de manera planteada y que especifica dentro de las planeaciones de cada uno de los profesores. Podemos decir que somos súper tecnológicos, podemos decir que hacemos y deshacemos, pero cuando estudiamos las planeaciones nos damos cuenta que no se están incorporando o por lo menos no de una manera efectiva. Y el otro objetivo fue también la disponibilidad de recursos existentes. En este caso, verificar si nuestra escuela preparatoria regional de Tala, en la cual se basó este estudio, tiene los recursos disponibles que primero que permitan la disposición de herramientas como computadoras, tablets, internet, todo lo que pueda soportar tecnologías si existen dentro de la preparatoria. Pero también entender con esta disponibilidad de recursos si la misma preparatoria los presta para los alumnos y para los docentes, por lo tanto, poder determinar si existe o no promoción por parte de nuestra escuela. Creo que es importante que esto lo realicemos en todas nuestras escuelas, en todos nuestros espacios, ¿no? Para poder comprender la realidad en la que nos encontramos. Digo, en este caso, mi investigación se basa en mi preparatoria, pero creo que si lo analizáramos cada uno de todos los que podemos ser parte de este proceso de aprendizaje, si lo lleváramos a cabo en nuestras escuelas, en nuestros espacios, nos ayudaría a comprender la realidad de nuestros estudiantes, la realidad de nuestro contexto y de esa manera poder integrar de una mejor manera las tecnologías en nuestro quehacer docente diario. Durante esta investigación se planteó el siguiente marco metodológico, ¿no? Iniciar tenemos un enfoque mixto con la intención de identificar también los temas cualitativos y cuantitativos. Primero el tema cuantitativo para poder investigar las herramientas tecnológicas existentes y disponibles, o sea, de la institución, de los propios profesores, de los alumnos, entender cuánto es lo que tenemos, qué es lo que hacemos, e identificar de esta manera. Y por su parte, el tema cualitativo es medir el dominio tecnológico, las preferencias que tienen tanto los alumnos como los docentes de utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta parte me permitió poder registrar precisamente las conductas de los alumnos, entendiendo entonces que el método utilizado para la investigación fue un estudio de caso que nos permitió registrar conductas y hábitos de los sujetos, docentes y alumnos que intervienen en el problema que estábamos señalando. Por otra parte, también describir la investigación como una investigación exploratoria, ya que permite explicar y describir los fenómenos encontrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante estas dos metodologías, permitió exactamente entender. ¿Y por qué exploratoria la llamamos? Porque no teníamos elementos anteriores. Y creo que es uno de los también de las cosas de los cuales tenemos que motivar y seguir motivando con nuestros profesores y compañeros, ¿no? Si no tenemos un estudio de dónde partir, no podemos entender la problemática en la que nos encontramos. Entonces, al no tener una investigación, datos previos que nos ayudara a comprender la realidad del uso de las tecnologías dentro de mi preparatoria, pues me ayudó a poder explicar y definir todos los fenómenos que iban surgiendo conforme íbamos haciendo la investigación. Para hacer la investigación se realizó la siguiente muestra. Tuvimos una población total de 203 alumnos. En este caso, 203 alumnos es la matrícula total de los semestres de tercero y cuarto de la Preparatoria Regional de Tala, que dentro de los cursos de Humanidades y Sociedad, que como ven en la siguiente tabla, ahí se pueden señalar las academias que son parte. Dentro de esta población total de 203 alumnos, se tomó una muestra de 152 alumnos. 152 alumnos que presentan un 95% de efectividad con un margen de error del 5% para poder hacer la muestra y la recolección de información por parte de ellos. En cuanto a los profesores, tenemos 8 profesores que son los que integran el departamento, que imparten clases dentro del mismo departamento en las academias que ahí se ven reflejadas, y en este caso
fue al 100% de los profesores para poder contar de ese sentido con esta muestra para poder realizar el proceso de recolección de datos. Los instrumentos que utilizamos para poder hacer la recolección fueron principalmente estos tres elementos. Tenemos a la entrevista, que nos permitió entrevistar al encargado del resguardo, una persona que regularmente en nuestras escuelas se designa como prefecto, que tiene un puesto de algo técnico administrativo y que al final, dentro de su multiplicidad de funciones, le terminan dejando como un encargado de resguardo de equipos de cómputo y préstamo, pero sin ninguna especialidad en ello. Por lo tanto, también eso termina generando un factor. ¿Por qué? Porque no existe una promoción, es simplemente una persona en la que entrega y recibe elementos a los alumnos y a los profesores. De esta manera me permitió hacer un análisis del contexto institucional, entender entonces cómo se encuentra nuestra preparatoria, cómo se encuentra nuestra institución, entender la disposición que tenemos de equipos, pero también si existe una promoción para que los alumnos y los docentes puedan realizarlo. En cuanto a la investigación documental, realizamos una revisión por medio de listas de cotejo, por medio de un análisis que realizamos a las secuencias didácticas de academia, a los planes de clase del profesor, previamente con el consentimiento de cada uno de ellos, para poder analizar su práctica docente, ver qué tanto incorporan las tecnologías dentro de su proceso, dentro de su día a día, en los planes de clase, de qué manera se ven reflejadas. Aquí fue un tema interesante de revisar porque con esta revisión que hicieron de de las planeaciones, cuando contrastamos la información con los cuestionarios y hacemos este cruce de información con lo que nos decía el encargado del resguardo en la entrevista, pues nos dimos cuenta que en verdad los profesores hay una baja alfabetización digital. ¿Por qué? Porque no tenemos una capacitación para poder comprender que sí existe una incorporación efectiva. En la mayoría de los planes de clase, lo único que permanecía como una estrategia para la integración era exhibición de productos, donde pedían únicamente que utilizar una computadora, un proyector, y con eso los profesores consideraban tener las habilidades tecnológicas suficientes para poder realizar su práctica, cuando entonces nos damos cuenta que no hacían de una manera efectiva. En el caso de los cuestionarios, se diseñaron dos encuestas, una encuesta para alumnos, una encuesta para docentes, en las cuales se les pidió que contestaran mediante unos formularios diseñados en Google. A algunos se les entregó una tablet para poder contestarlas en ese momento en el caso de los docentes y de esta manera poder identificar sus actitudes, análisis de sus preferencias de estudio, la disponibilidad de recursos que tenían para poder hacer una implementación útil de este tipo de herramientas. Entonces, mediante estos tres elementos, me permitió triangular la información para poder encontrar los siguientes hallazgos. Los puedo dividir los hallazgos dividido en tres sectores: el factor alumnado, el factor docente y el factor institucional. Primeramente, lo que tiene que ver con el factor de los alumnos. Surgieron muchísimos datos muy interesantes para poder comprender sus preferencias de estudio, las preferencias de uso, pero creo que de manera para poder sintetizar, encontré estos dos que pueden ejemplificar todos los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque los alumnos, digo, con una gran sorpresa, que al final me terminé llevando es la realidad, demostraron que no les gusta usar las herramientas digitales dentro del aula de clases. Cosa curiosa porque pareciera que ellos son los que tendrían que hacer por su edad, por el contexto que se encuentran rodeados de tecnología. Los alumnos dicen que prefieren herramientas tradicionales como el pintarrón, como la libreta, como un resumen con marcadores para poder generar su aprendizaje. Solamente el 15% de los alumnos señalaron que les gustaría practicar con herramientas digitales. Eso es un dato que creo que genera mucho eco porque es entender el por qué. El día a día y en la actualidad nos encontramos y vemos en nuestras aulas de clases cómo los alumnos conviven completamente con la tecnología. O sea, usan su celular para cualquier cosa. Preguntas algo y de repente ya están en el celular leyendo y te contesta de acuerdo a lo que les dijeron la inteligencia artificial de WhatsApp, de Gemini, de ChatGPT. Pero entonces, ¿por qué no deciden incorporarlas? Y es donde podemos encontrar, mediante los mismos hallazgos, que los alumnos señalaban que no consideran útiles, no consideran útiles
en temas de aprendizaje las TICs. En ese sentido, ellos decían, no, no es útil para nosotros, no nos sirven, no nos gusta aprender con ello porque hay un rechazo. Ellos definen a las tecnologías únicamente como un tema de recreación y comunicación. Sin embargo, no encuentran o no alcanzan a tener el conocimiento de cuáles son las utilidades que pueden tener en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto creo que termina generando una utilidad para poder comprender un factor importante y tiene que ver no solamente con los alumnos en cuanto a sus preferencias, sino también tiene que ver con la manera en cómo ellos perciben que llega su conocimiento. Métame un poquito. Sí, entonces en ese sentido, la conceptualización que ellos hacen de las tecnologías, decía, ellos únicamente las recrean como instrumentos de recreación. Entonces, por lo tanto, ellos no ven reflejado una utilidad dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero aquí nos lleva a contrastar con los siguientes datos para poder entender el por qué existe esta causa, por qué existe este factor que nos lleva a generar esa conclusión. Y otra parte es el factor docente, que pudiéramos decir que es el factor más importante, el que termina siendo decisivo para la exclusión. Y es primero una barrera económica existente. Los propios profesores señalaron, encuestados en ese momento, que no tenían equipos disponibles, personales, que los llevara a generar una práctica educativa, lo cual termina siendo una gran limitante. Entonces podemos encontrar ahí un factor por lo cual terminamos excluyendo. Si no tenemos el equipo, entonces, ¿qué ocurre? Pues no tengo la posibilidad de incorporar estrategias creativas, didácticas, innovadoras que nos permitan implementar en nuestra práctica educativa. Pero por su parte también tenemos que los profesores no fomentan la interacción ni la exhibición de productos en el uso de las TIC. Entonces, esto puede ser directamente un factor por lo cual el alumno rechaza. ¿Por qué? Porque al profesor no generar actividades tal vez innovadoras para los alumnos, los mismos alumnos deciden no emplearlas en el aula de clases. Lo que nos dice, no existe una interacción con ese tipo de herramientas, pero también mucho tiene que ver porque por el dominio tecnológico que tengan los propios docentes. Si bien los docentes pueden decir que existe un dominio avanzado, consideran tener una percepción avanzada en el dominio tecnológico, pues en su práctica no se ve reflejada. ¿Por qué? Porque en el cruzar la información con los hallazgos encontrados en la revisión documental, pues nos damos cuenta que no hay una incorporación. Cuando revisamos entonces la cuestión alumnado, pues nos damos cuenta que tampoco existe una incorporación y no generan herramientas de ese tipo. Parte importante también tiene que ver con el factor institucional. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta entonces que no existen herramientas disponibles para que los alumnos utilicen las tecnologías. Únicamente nos vamos a encontrar que hay herramientas para que los profesores usen, pero dentro de la escuela no la hay. En la entrevista que realizamos con el personal encargado del resguardo de equipo tecnológico, pues nos damos cuenta que las computadoras disponibles en las aulas de cómputo que tenemos, pues únicamente están reservadas para las materias de tecnologías de primero y segundo, lo cual dificulta que los demás alumnos puedan llegar a una aula a pedir una computadora para poder hacer cualquier cosa, independientemente que no tengan celular. ¿Por qué? Porque no hay disponibles para ellos y por lo tanto no se las van a prestar. Por otra parte, también señalamos y pudimos investigar y encontrar pues que no existe internet disponible dentro de la escuela. A pesar de que tenemos un montón de redes y a partir de programas implementados por parte del gobierno del estado, la propia Universidad de Guadalajara, pues no podemos lograr una conectividad al 100%. Por lo tanto, no está disponible siempre y la mayoría de las tecnologías, la mayoría de las herramientas que el día de hoy usamos, pues necesitamos el Internet. Y los alumnos no tienen más que su celular para poder comunicarse y el tema recreativo, que al final es lo que les termina dando de manera gratuita cualquier plan de celular. Entonces, no existe una herramienta disponible para hacer. Y también, pues de parte del factor institucional, de parte de nuestra escuela, existe muy poca promoción en cuanto al uso de las TIC, tanto en profesores como en los alumnados. De esta manera, permite cruzar la información. O sea, las actitudes del alumno
El alumno no quiere usar tecnologías porque el docente no genera actividades creativas, porque consideran tal vez que el dominio tecnológico de los docentes es muy precario, porque el dominio tecnológico no es el suficiente y por lo tanto no se les hace atractivo y definen las tecnologías no como un tema útil o como una herramienta útil para su proceso de aprendizaje, sino simplemente como un tema de recreación. Sumemos a esta parte que la propia infraestructura institucional no genera o no comparte las herramientas disponibles para todos, pues termina generando ahí una exclusión definitiva de parte de todos. Entonces, de ese sentido, podemos triangular la información que hicimos por los sectores, perdón, por los factores que ya hablaba anteriormente, los alumnos, el docente, la institución, y de esa manera podemos generar conclusiones que nos permitan entender ahora sí cuáles son estos factores que terminan incidiendo directamente la exclusión de herramientas digitales. Después de los hallazgos, después de la triangulación de todos estos resultados, generamos hipótesis emergentes que creo que es importante señalar. Primero se revela con la investigación que no existe una contradicción muy grande entre el uso personal y el uso académico de la tecnología. Tanto docentes como alumnos, dentro de las encuestas realizadas, señalan que sí usan, sí están en constante interacción con cualquier tipo de herramienta que soporte temas digitales, celular, iPad, computadora, tablet, lo que usen. Sin embargo, para el tema académico, lo rechazan completamente. O sea, nada, normalmente volvemos a la conceptualización tal vez que los actores hacen. Consideran las herramientas únicamente como un tema de recreación y comunicación, pero no han encontrado el uso que le puedan dar de un tema académico. Tal vez no han encontrado la utilidad o el beneficio que esto pueda surgir. Ahora, repito, con la investigación hecha en aquel momento, pues no teníamos inteligencia artificial, no teníamos muchas herramientas que han salido los últimos años que nos permiten tal vez tener una comprensión distinta, pero la realidad de alumno en ese entonces decía que el 89.4 terminaba usando Internet para investigar cualquier cosa, pero o sea, esto no quiere decir que lo usen todo el tiempo, porque señalaban que preferían no usarla dentro de la clase. O sea, hay una percepción autogestiva muy avanzada por parte tanto de alumnos como docentes. Lo usan constantemente para poder investigar. Todos creo que coincidimos en que en grandes enciclopedias que terminan siendo de adorno ahora en nuestras casas, pues han terminado siendo inútiles para muchos y entonces ya van al internet para poder facilitar cualquier investigación. Sin embargo, pues no hay un uso dentro del aula de clases para poder investigar. ¿A qué nos lleva? A construir la siguiente paradoja, la paradoja del uso de las TIC que la podemos integrar de esta manera. El alumno prefiere usar las herramientas para investigar en el hogar. ¿Por qué? Porque tiene una libertad sin limitantes. Yo me he encontrado y en la investigación nos dimos cuenta cómo dentro de las mismas planeaciones de clase, cuando exponían su reglamento del aula de clases, la manera en cómo se iban a comportar, definían reglas y en varios profesores una regla específica era la prohibición del uso del celular y de cualquier otra herramienta que podían tener disponible. Entonces, desde ahí estamos prohibiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los alumnos prefieren en el hogar porque pueden buscar sin ninguna limitante. O sea, ellos tienen la posibilidad de buscar sin que nadie les restrinja, sin que nadie les sancione. Por lo tanto, el factor docente pues nos dice que no promueve activamente el uso de las TIC, lo que nos genera como consecuencia que el docente, consciente o inconscientemente, pues no está reforzando la exclusión de las herramientas dentro del aula. Entonces, ¿cómo queremos que exista esta integración cuando nosotros mismos estamos restringiendo su uso? Entonces, por eso generamos esto, ¿no? O sea, es una acción que termina fortaleciéndose con las propias actividades de todos. El alumno sabe que no puede buscar con la libertad que ellos quisieran, por tanto, prefiero no usarlas. Pero sí en casa donde no tiene ninguna limitante para poder hacerlo. Factor docente con actividades tal vez poco creativas, con actividades ineficientes, con poco dominio tecnológico, pues inconsciente o conscientemente demeritamos el uso de la tecnología dentro del aula de clases. Después de esto podemos generar las siguientes conclusiones que son parte de
parte ahora sí ya de los factores que determinan la exclusión del uso. Dividido nuevamente en tres maneras. Primero es el factor docente. ¿Por qué termina siendo una causa que incide? Y creo que, repito, creo que puede ser uno de los factores y de las causas principales por las que incide en la exclusión de este tipo de herramientas. Primero, el escaso dominio tecnológico. Sabemos, no cuentan. A pesar de que ellos dicen o que los profesores puedan señalar en sus encuestas, en sus propias planeaciones, que sí tienen un conocimiento, no lo están demostrando. El saber usar un celular, el saber usar una computadora, el saber proyectar un PowerPoint no representa que tengas un dominio tecnológico de las cosas. Y es la parte que nos hace falta de la alfabetización digital. Consideramos que con el solo hecho de saber usar, ya conocemos. Y creo que tenemos que aprender muchísimas más herramientas para generar un aprendizaje significativo y que en verdad revaloremos el sentido que tienen las TIC en su uso. Por otra parte, la propia capacitación. Una capacitación deficiente donde hemos dejado muchas veces de lado la interacción con temas digitales. ¿Por qué? Porque las capacitaciones que regularmente son hasta cierto punto obligadas por parte de nuestros sistemas, pues no van enfocadas con una capacitación que promueve el uso de tecnologías. Porque la mayoría de ellas, aunque muchas de ellas son virtuales, pues lo único que promueven es la exhibición de productos más no la creación. Hay cursos, claro que sí, hay muchísimos cursos que pueden ofrecernos, pero que tal vez tenga poco interés, pero también por un factor docente que tiene que ver con la brecha generacional. Muchos profesores que no son nativos digitales, muchos profesores que no cuentan con un dominio tecnológico eficiente, que también tal vez se les dificulta por su edad, por su contexto, entonces genera un factor ahí muy importante por lo cual demerita el uso y terminan excluyendo las herramientas. Por otra parte, la percepción del alumno. En cuanto ellos señalan, entonces sabemos que un factor es su rechazo. Ellos no consideran que las actividades hechas por el docente sean atractivas. Entonces, ellos rechazan el uso en clase porque consideran muy limitados los conocimientos del profesor. Por lo tanto, prefieren no hacerlo. O sea, muchas veces nos hemos encontrado con contenidos, y creo que todos hemos sufrido, contenidos que creemos que pueden ser innovadores para los jóvenes, la chaviza ya en el día de hoy, que son muy buenos para ellos, pero en realidad cuando los planteamos, pues es bonito para nosotros, pero para nuestros jóvenes no lo son. Por eso los alumnos dicen, mejor no. O sea, mejor evitémosla porque nos genera como penita en algunas ocasiones. Entonces, esa parte es muy importante, su rechazo por ese motivo. Pero otra parte importante es la asociación, lo que decía, la conceptualización que ellos pueden dar de las tecnologías, únicamente como una actividad recreativa y social, no con una finalidad académica. Y creo que pues la tecnología, como en su momento fue la rueda, pues terminan siendo útiles para facilitarnos nuestra vida. Y ellos no han encontrado esa definición que les permite entender que puede ser una herramienta muy útil para facilitar sus estudios. Y por otra parte, la preferencia que tiene en el hogar. ¿Por qué? Simplemente la libertad de poder investigar sin ninguna limitante. O sea, sin ninguna supervisión, sin nadie que los sancione, pueden hacer lo que quieran, por lo tanto también se convierte en un factor que incide directamente. En el aula me sancionan, me limitan, en mi casa puedo hacerlo, por lo tanto, mejor no las uso en clase. Y por otra parte, la propia institución, el contexto con el cual convivimos día con día, la falta de infraestructura, no tenemos herramientas, no tenemos computadoras disponibles para el profesor, si no llevamos la nuestra, no contamos con nada, el acceso que tenemos a ella es muy limitado porque tenemos aulas de cómputo, pero tenemos clases que necesitan las aulas de cómputo para estar. Entonces, los demás departamentos que no necesitamos forzosamente la computadora, pues nos limitan su uso porque están siempre ocupadas por otros grupos. Por otra parte, la conectividad que existe de Internet. Digo, repito, que la mayoría de las herramientas ahora nos piden Internet. Si no tenemos Internet va a ser ineficiente y no nos va a permitir usar en el aula. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues las evitamos por la falla constante del Internet, con un Internet inestable que no nos permite darle como continuidad a nuestras actividades. Ante esta situación, generamos una propuesta, si bien no desarrollamos una propuesta de intervención, era una investigación, pero bueno, podemos generar una propuesta para poder combatir estas limitantes que tenemos. Primero, apuntar a las causas que podemos hablar que son las que se retroalimentan y dan la raíz al problema.
Las fallas de la infraestructura no tenemos, pero también las fallas pedagógicas. Por eso decía, creo que uno de los factores más importantes y principales es el docente, su capacidad insuficiente para producir herramientas atractivas para los alumnos, pues nos llevan a poder evitarlas. Por eso, la intención es promover esta parte, ¿no? Eh, Implementar un plan que nos permita generar una gestión buena institucional que garantice el acceso a las herramientas, que en verdad nos permita entender que podemos encontrar herramientas útiles dentro de la preparatoria, pero que en verdad sean gestionadas para que todos tengan la posibilidad de poder emplearlas. Permítame un poquito. En ese sentido, partiendo de la luz, pues, de la premisa que la capacitación docente es inútil sin recursos, los recursos, por tanto, son un gasto inútil sin capacitación. Por eso se recomienda hacer esto, ¿no? Garantizar el acceso funcional y estable a herramientas tecnológicas y conectividad para los docentes y los alumnos. Y por la parte de la formación docente, pues desarrollar competencias digitales pedagógicas que permitan no solamente la exhibición de productos, sino que transiten de una manera creativa para que puedan promover la producción y la interacción dentro del aula con este tipo de herramientas. Creo que mediante este plan, esta propuesta, podemos garantizar cerrar poquito más la brecha existente entre la realidad y la expectativa. Lo importante es señalar, perdón, las limitaciones existentes en mi investigación. Digo, porque también tenemos que entender que la investigación únicamente se desarrolló dentro del Departamento de Humanidad y Sociedad por la posibilidad del alcance y la delimitación del campo de estudio. Sin embargo, esto lo podemos emplear e implementar en todos los departamentos para conocer la realidad de toda nuestra escuela. En su momento éramos bachillerato general por competencias, estamos transitando un bachillerato general ya, pero creo que podríamos implementar este estudio para analizar si es lo mismo en todas las clases. Si bien el Departamento de Humanidad y Sociedad, que tenemos materias de historia, filosofía, todo lo que tiene que ver con sociales, con arte también, no son materias propias que ocupen la tecnología para poder investigar o para poder hacer su quehacer diario. A lo mejor a otros departamentos sí, entonces sí deberíamos como de analizar para poder hacer una comparación y para poder determinar si son causas generales o únicamente un departamento. Otra de las limitantes, perdón, encontradas es la investigación actual, la que realizamos, se realizó previo a la pandemia. Entonces es importante señalar que estos hallazgos encontrados creo que nos permiten comprender por qué la estrategia virtual implementada durante la pandemia falló. Creo que debemos reconocer que de un día para otro nos mandaron la virtualidad sin decirnos qué hacer. Simplemente cuando nos dijeron habla en Google Classroom y con eso vamos a gestionar nuestras clases, muchos sin saber siquiera cómo era un proceso de crear un grupo. Entonces, de esa manera, entendiendo lo que había antes, nos permite explicar. Ahora, es importante realizar un nuevo estudio donde analicemos el antes y el después. Las utilizamos forzosamente durante la pandemia, las dejamos de usar ya. Entonces levantemos la percepción. Y eso puede ser una futura línea de investigación, entender cómo estamos en este momento histórico. La investigación actual nos permitirá entonces poder comprender la realidad en la que nos encontrábamos antes. Pero ahora, después de su uso obligado, donde ya nuevamente llegamos a esto que llamamos la nueva realidad en la que nos encontramos, pues hacer un punto de comparación, entender en qué punto nos encontramos en este momento. ¿Siguen siendo las mismas causas? Analizar si las estrategias que ahora podemos utilizar de manera tecnológica resultan más atractivas para los alumnos, si los alumnos ahora con la inteligencia artificial cambiaron su perspectiva y su conceptualización de las TIC como verdaderamente una herramienta significativa para su aprendizaje, creo que podemos llevar a cabo un nuevo estudio que profundice y que nos pueda explicar las problemáticas educativas actuales y los desafíos a los que nos vamos a enfrentar con la implementación de tecnologías de manera general. Creo que todos podemos coincidir que el uso de tecnologías termina siendo muy útil, facilita mucho los procesos, pero sin embargo hay que estar muy atentos en la manera en cómo las implementamos. Entender principalmente el contexto, que van a ser diferentes en todos lugares, con las herramientas con las que contamos, la disposición que exista por parte del alumno
y de esa manera poder comprender que van a existir muchísimos factores que incidan en esta exclusión de herramientas. Si los podemos identificar de manera precisa, creo que pudiéramos cambiar esta brecha existente entre la expectativa de uso y la realidad que tenemos observada. De mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Héctor Manuel. Pues vamos a comenzar ahora con la ronda de preguntas y de comentarios, para lo cual invitaría a quienes nos están acompañando a que las vayan formulando. Yo quisiera comenzar con una que me quedó pendiente el día del examen. Bueno, de hecho le decía al doctor Eduardo que tenía como 50 preguntas, no te creas. Entonces, bueno, una con la que me quedé es saber cuál fue el marco de referencia que usaste para determinar el nivel de dominio tecnológico de los profesores, Héctor, porque no recuerdo que lo hubieras mencionado. Perdón, no escuché la pregunta, ¿me puede repetir? Sí, claro. ¿Cuál fue el marco de referencia que usaste para determinar el nivel de dominio tecnológico de profesores y de estudiantes? ¿Cómo lo mediste? ¿Qué fue lo que tomaste como referencia? Se tomaron en cuenta algunas investigaciones también ya planteadas anteriormente, pero lo principal para poder detectar fue su propia percepción. O sea, a partir de las encuestas, levantar su propia percepción de cómo se sentían, pero por también determinar a partir de lo que consideramos tecnologías, su capacidad no solamente para exhibir, producir, exhibir y como también la parte de comunicar. Creo que esa parte fue la que nos terminó definiendo la percepción que tenían tanto alumnos como docentes. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Doctor Rafael. Am, tengo varias cosas. Me llamó mucho la atención al inicio. A ver, espérame tantito aquí que me hice bolas con la... Creo que estás compartiendo... Ah, no, ya quedó bien, perdón. Hay varias cosas que me llamaron mucho la atención. Al principio, cuando comenzaste con lo que es la infraestructura de la institución, en un momento parecías incluir, o sea, incluir como parte de la infraestructura de la institución lo que sería la infraestructura de la comunidad. O sea, considerando no nada más lo que está en la escuela, sino también lo que se tiene en casa, lo que se tiene accesible, ¿no? Por ejemplo, un estudiante pues tiene las computadoras que hay en la escuela, pero también tiene su teléfono celular, tal vez alguna computadora en casa, un cibercafé o algunos otros mecanismos por los cuales pueda asistir a acceder a la tecnología. Ahora, más adelante parece que no, más adelante parece que no, que realmente cuando hablas de infraestructura tecnológica, estás haciendo referencia explícitamente a lo que tiene la escuela. Ahora, con lo que es el advenimiento de la inteligencia artificial generativa y todos los problemas que está causando en la educación, bueno, no nada más problemas, pero en particular los problemas que está causando en la educación, hay una tendencia muy fuerte a que el uso de la tecnología sea más fuerte fuera del salón de clase, ¿no? O sea, es algo que se está manejando mucho y en ese sentido cabría la pena, cabría pensar que la infraestructura tecnológica de la escuela incluye ese contexto social y planear y diseñar, no nada más pensando en lo que se tiene en la escuela. Y cuando digo planear y diseñar, no necesariamente quiere decir la planeación y diseño pedagógico de parte de los docentes, sino incluso las estrategias institucionales, como estábamos hablando ahorita del equipamiento, del mejorar la infraestructura de la institución, pensando en la capacitación docente, también cabría pensar que cuando se hace la capacitación docente,
se tenga contemplado no nada más lo que hay en la escuela, sino lo que tienen ellos en las manos, el acceso que tienen a la tecnología que tienen disponible. Ahora, bueno, queda muy claro por lo que comentas que los docentes, bueno, que los estudiantes han tenido poca exposición al uso de tecnología en el salón de clase. Entonces, y probablemente la exposición que ha tenido no ha sido muy gratificante o ha marcado una gran diferencia conforme al uso, a la práctica tradicional sin tecnología en el salón de clase. Entonces, en consecuencia, ellos prefieren más no usar tecnología en el salón de clase porque no han sido expuestos, digamos, a este tipo de prácticas. Ahora, yo tengo una pregunta y tiene que ver con la edad promedio del departamento, más o menos como en cuántos años anda. En el caso de los alumnos No, es, de los docentes. bueno, ahí nos encontramos una disparidad importante, ¿no? De los 8 profesores encuestados, son 5 profesores que tienen menos de 35 años y son 3 profesores que tienen más de 50 años. ¿Y en todo el departamento tienes una idea? El departamento promedio, yo creo que en este momento, en la actualidad, un 80% tiene menos de 35 años. Ah, ok, es alta la cantidad de profesores jóvenes, De entonces. hecho, hay un cambio generacional que creo que estamos viviendo en todos lugares ahorita. Muchas jubilaciones a partir pues, de la fundación de lo que fue la Universidad de Guadalajara que se descentralizó, que cumple 30 años la mayoría de las preparatorias. Eso está llevando al cambio generacional de los profesores. Se están jubilando una gran parte de los profesores con más antigüedad y está dejando el paso una generación joven, pero que lamentablemente pues fuimos enseñados por ellos, digo, no tiene nada de malo y agradecemos muchísimo, pero nos acostumbraron a no usar la tecnología tampoco. Entonces, como seguimos su ejemplo en realidad, muchos de nosotros seguimos el ejemplo de ellos. Y bueno, me gustaría contestar un poquito la pregunta que me hacías un momento. Si efectivamente cuando hablaba del factor institucional únicamente es las herramientas de la escuela. En los propios encuestas que se realizan a los alumnos, señalaron ellos que sí tenían acceso únicamente en celulares. En el contexto socioeconómico que se encuentra la preparatoria, pues sí va de un rango medio, yo creo de manera general. Entonces no todos poseen computadoras en casa. Pareciera que ya no está en uso el tema de la computadora más que el uso Ujú. del celular. Entonces, ellos sí poseen celular, pero el tema de computación, a ellos mismos en los resultados que pudimos rescatar, no usan, no tienen la computadora. Pero sí me parece muy importante lo que comenta. Es para efecto de planear, considerar lo que no es nuestro, también lo de ellos para poder como implementar estrategias donde también utilicemos las herramientas de ellos. Sí, bueno, lo comentaba el tema de la edad por un comentario que hiciste al final de la presentación cuando hablabas de extender el estudio a los otros departamentos, en particular los departamentos más relacionados con las ciencias naturales, con las matemáticas. Y lo que comentaste un poco fue en el sentido de que los resultados podían ser diferentes porque a final de cuentas las materias del departamento de humanidades, y lo dijiste más o menos así, no son materias propias para involucrar la tecnología. Y eso es muy significativo porque es tu perspectiva. O sea, si tu perspectiva como maestro en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales es que las materias, los cursos en el área del departamento de humanidades, y bueno, que incluye artes también comentabas, no son materias propias para involucrar tecnología, uno puede esperar que una buena cantidad de los profesores del departamento coincida en esa perspectiva y entonces haya una resistencia natural por la formación previa, por el área de trabajo, hacia el de rechazo hacia la tecnología. Sí, efectivamente. Creo que digo, lo que lo comenta muy bien, creo que es una perspectiva personal.
por la naturaleza de los conocimientos, donde estamos acostumbrados a investigar con fuentes históricas que tienen que ver con libros, que tienen que ver con información que tengamos escrita, pues renunciamos a la parte tecnológica, ¿no? Se mostraba una evidencia, en las planeaciones. Esta resistencia, y todavía se me hace, no sé si ustedes como profesores en otra escuela se sigue implementando el tema de las visitas obligatorias a la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, era muy evidente, busquen en libros, pero no busquen en temas, en una bibliografía virtual, no encontramos, no encontré una información que pusiera en evidencia esa parte. Todo era reflejado siempre a estrategias vinculadas a libros escritos, no a tecnologías. Entonces, sí, de manera generalizada, pues no podríamos decir que es todos los profesores, ¿no? Lo que sí con Yoko hablaba en mi comentario es, hay otras materias, por ejemplo, dentro de un departamento tenemos en la Academia de Arte la TAE de fotografía, donde hay una clase que se llama Imaginación Digital, que pues forzosamente tienen que hacer uso de tecnología. Entonces, dentro de esa parte también se contempla esa información donde sus propios contenidos teóricos los obligan a llevarlos allá. Al igual en los otros departamentos que tienen materias de tecnologías, que hacen otro tipo de cosas que los obligan directamente a generar. En el caso de las materias que son parte de humanidad y sociedad, pues yo sinceramente no veo que hay una vinculación con la parte tecnológica. Pareciera que nuestros libros son diseñados para que se lean completitos, sin la posibilidad de investigar muchísima información en muchas cosas y en algunas también información obsoleta y necesaria, pero no hay una promoción. Algunos libros que supuestamente quieren incorporar las tecnologías con algunos códigos QR, con códigos QR sin validez, sin actividad, entonces no nos llevan a ningún lado. Entonces nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Bien. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta, comentario. Eduardo, Sí, Pati, Eneida, Pau. sí, yo quería retomar esta parte que comentaba Rafa sobre la parte final y esta percepción frente a las tecnologías. Y creo que Héctor habla no solo de una brecha digital, o sea, que es sobre lo que versa el proyecto, sino también hablaba de esta parte de cómo encuentran los profesores algunas cosas que pueden considerar útiles o hasta hablaba de que estuvieran lindas o que fueran atractivas para los estudiantes sin que lo sean. Entonces, lo que quiero decir es que en este nivel medio superior, en donde él se desenvuelve, la brecha tiene que ver también con la brecha generacional, aunque los profes son jóvenes, pero que no necesariamente están hablando el mismo lenguaje que hablan los estudiantes, ¿no? Y bueno, quería compartir una anécdota que supe hace poco de un compañero nuestro, del doctor Rodrigo González, que me dio mucha ternura porque estaba en un salón de clases presencial y entonces comió una galleta y le empezaron a gritar los estudiantes al unísono, Bruce, 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 Bruce. Y él estaba espantadísimo porque no entendió la referencia. Entonces luego me decía muy preocupado que no, jamás en la vida alguien le había dicho que tenía que ver una película llamada Matilda y entonces que vio al salón enardecido gritándole y él no sabía qué hacer. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que de pronto hace mucha falta que estemos más enterados, que veamos qué tipo de contenidos están consumiendo ellos para poder hablar un lenguaje, bueno, hablar en su propio lenguaje, ¿no? Gracias. Sí, doctora, me gustaría comentar precisamente esa parte. Eh, yo soy muy mitotero, les digo a mis alumnos, ¿no? Me gusta siempre estar en el chisme de ellos y preguntarles qué significa esto, qué significa tal cosa, precisamente con la intención de entender todo ese tipo de referencias que existe. Y la realidad es que nos llevamos cada sorpresa. O sea, cuando pues, empezamos a entender, tratar de comprender, aunque yo diga, hace rato cometí una confusión, una disculpa,
decía de temas de menores de 35 años en el departamento, y no, pues yo tengo 37, ya me acordé, y me ando quitando edad. Y aunque me considero joven, pues de repente cuando contextualizo con los chavos digo, ah, caray, ya no somos de la misma época. Si es, me les llevo 20 años ya de diferencia y que se notan muchísimo cuando precisamente en que entendemos que ya no comprendemos su realidad. Lo que para mí es bien atractivo poniéndole ositos en una presentación y un emoji y una carita feliz, para ellos es absurdo, ¿no? Entonces, nuevamente, esta brecha sigue existiendo y cada vez creo que se hace más presente, ¿no? Señalan, creo que una generación que es de mi edad, poquito más para arriba todavía, utilizamos el Facebook como una herramienta social. Y ellos el Facebook lo señalan que lo usan los tíos y los abuelos. Y yo digo, espérenme, si para mí el Facebook es pues es mi herramienta predilecta, ¿no? Entonces, pues sí, esta brecha generacional, como dice bien, pues sí es tremenda, ¿no? Ahorita que el Instagram, yo ni sé usar Instagram, ¿no? Pero si es lo que se usa, pues creo que tenemos que darnos un clavado para tratar de entender un poquito más de qué están hablando todos. Y que esto tiene que ver con lo que planteaba el doctor Morales también hace un rato, de planear, o sea, hacer la planeación de estas estrategias didácticas también, pero considerando el contexto social del estudiante, el acceso a estos contenidos que están ahí y a los que pueden llegar a través de su teléfono celular. Y bueno, deja tú el Facebook y el Instagram, TikTok, ¿no? Y otra serie o este otro de los videojuegos. Pero bueno, el punto es que sí es importante no perder de vista ese contexto en el que están inmersos nuestros estudiantes y en donde están conviviendo y revisando información que pues bien puede ser un aliado en un proceso de, de aprendizaje, en el diseño de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Que sea muy acorde a su, a su ambiente. Me gustaría Neil, igual, perdón, sí, no, ¿alguien quiere comentarlo? adelante. No, no, adelante. Creo que Igual, Neida. sí, Eneida, creo que. Sí, yo creo también estaba pensando en la manera en cómo se están formando a los maestros actualmente. Digo, porque a mí sí me sorprendió esa parte de que dices, la mayoría ahorita son una generación joven, menor de 35 años, y está esa brecha digital y esa brecha, pues también cultural. Entonces, pues estaba así como tratando de recordar. Hace casi un año visité la normal, la Benemerita Normal Superior, perdón, para educadores de primaria, la normal, y sí me llamó la atención porque ellos hicieron muchas actividades interactivas y eran como muy tradicionales, o sea, qué cosas de papel, qué marionetas, qué, o sea, hechas de cartón, cosas de ese tipo. Y donde ellos más metían la tecnología era, pues, cómo hacer, por ejemplo, el cuento en audio o en video, pero no había así como de una cosa tecnológica donde existiera, no sé, por ejemplo, un juego interactivo o algo así. Entonces, pues en ese sentido, no sé si también tenga que ver la manera, si no está cambiando la manera en cómo se está formando a los profesores y que se les innove, por decir de alguna manera, en esta parte de que utilice la tecnología en clases. Sí, Sí, es muy interesante, muy, perdón, nada más retomando un poco lo que se acaba de decir, eh, Neida lo que habla es de tecnologías, bueno, pues sí, tecnologías muy tradicionales, lo que sería el papel, el cartón. Y luego nos vamos a nuestras maestrías y estamos usando tecnologías digitales, lo que sería Moodle, lo que serían algunas herramientas tecnológicas, pero los chavos están usando otras tecnologías que acaban de salir incluso hace poco. Entonces, el salto
la distancia, digamos, en generaciones tecnológicas también es muy grande. Y eso puede ser un factor también muy importante. ¿Qué ibas a comentar? Perdón, Héctor. Ah, sí, perdón. No, más bien dos comentarios que surgen, ¿eh? Primero, platicarles una anécdota rapidita de ayer que tuve con un grupo de clases en la materia de raíces culturales, historia de Jalisco. Comenzamos a ver el tema de Revolución Mexicana y me dice un alumno, profe, empecé preguntando como quiénes eran los personajes de la Revolución Mexicana que conocían. Empezaron a mencionar y de repente dice uno, Juan Escopetas, profe. Y yo, ¿Juan Escopetas? Y yo, sí, profe, ¿no lo conoce? No, ¿quién es Juan Escopetas? Profe, de hecho, hasta hay una película, sí, está en Netflix. Juan Escopetas no existe, ¿no? Y aferrados a que sí, y que sí utilizaban. No, más, y luego otro alumno, más es que yo vi un TikTok donde decía de Juan Escopetas. Yo, a ver, espérenme, la tecnología es para usarse, les dije. Aquí vamos investigando. Y empezamos a investigar, pues no es totalmente ficticio. Pero ellos como lo vieron en un TikTok, lo vieron en algún lugar, una serie, una caricatura, creo que es, creen que es cierto. Entonces, creo que la parte de la capacitación que debemos de tener como docentes es cómo utilizar ese tipo de herramientas que son atractivas para ellos para memorizarlo. Digo, porque no me supieron dar un nombre más que Pancho Villa y Zapata, pero sí Juan Escopetas. Entonces, es ver de qué manera podemos implementar ese tipo de estrategias que en verdad les sirvan. Lo platicábamos otro día, una generación de la inmediatez. Quieren todo rápido, quieren todo práctico, que sea entendible, y por eso es exitoso TikTok. Entonces, creo que debemos de transitar hacia allá. Las competencias digitales que tenemos, nosotros podemos hacer un Excel sin problemas con fórmulas. Ellos ni siquiera saben apagar una computadora. Yo cuando me los llevo a hacer exámenes de repente de departamental, algún transversal, les pido en el aula de cómputo, apaguen la computadora y la apagan como que si fuera una televisión, le aprietan el botón y se van. Entonces, las herramientas que nosotros consideramos tecnológicas ya no lo son para ellos. Entonces, creo que debemos de formar una capacitación para los docentes, pero con la intención de identificar qué herramientas están usando y también que podamos ser generadores de contenido. ¿O cuántas veces no? Creo que la mayoría de nosotros hemos observado los videos de los profesores que nos dicen cómo dar clases y al final es atractivo para ellos. Bueno, tenemos que transitar es allá. Lo que es tecnológico para nosotros, para ellos ya no lo es. Y si partimos del reconocimiento de eso, creo que nos ayudaría a generar mejores estrategias para todo, como decía Neida, ¿no? O sea, a veces también lo tradicional es lo que más termina impactando. Pero entonces veamos, busquemos de qué manera podemos fusionar, entendiendo la realidad de que nos encontramos, los beneficios que podemos tener de esta incorporación, porque ya es algo que utilizamos todos los días, y traducirlo en verdad en algo significativo para todos. Sí, una pregunta. Como dijiste, este estudio se realizó antes de la pandemia. Bueno, falta hacer el estudio después de la pandemia para ver qué ha sucedido, pero ¿qué te imaginas? ¿Qué te imaginas cuál sería la diferencia, si hubiera alguna, en los resultados si lo aplicaras ahora, por ejemplo? Yo creo que habría aún más resistencia. ¿Por qué? Porque los cursos que diseñamos desde Classroom, donde los mandamos a hacer actividades digitales, no creo que sean muy atractivos para ellos. Entonces, si ellos ya Mm, vivieron la experiencia de, bueno, si cuando no las usábamos de manera obligatoria no nos gustaban, cuando nos obligaron a usarlas tampoco nos gustaron, pues creo que la respuesta sería ahora menos. Yo quiero imaginarme eso, pero si pudiéramos cambiar con la introducción de inteligencia artificial ahora, puede ser. Platicaba el otro día un ejemplo de una clase, igual me meto a compartir rapidito, de la inteligencia artificial, donde los alumnos la usan constantemente para hacer sus tareas ya. Pero nada más lamentablemente hacen una copia de lo que investigan. Yo les dije en clase, a ver, ya me di cuenta que lo hacen, que las implementan, ahora ¿qué les parece que yo las use? Y dije, sencillo, díganle a la inteligencia artificial qué es lo que quieren hacer. Ellos narraron me dijeron la indicación, dijeron una actividad corta, rápida, sencilla y en equipos, del tema hombre constructor de culturas. Les arrojó la actividad y les dije, tienen que hacer esa. Encantados de la vida. Ellos dijeron, eso sí nos gusta.
Entonces dije, bueno, pues ya me hicieron mi chamba, mejor cada que venga se las pongo y ya. Entonces ahí es como tenemos que cambiar. Si los alumnos todavía tienen se acuerdan de lo que vivieron en la pandemia, evidentemente va a haber un rechazo. Pero si en vez de eso hacemos una propuesta, creo que a lo mejor pudiera cambiar la percepción. Pero si hacemos el mismo estudio aplicado ahorita, midiendo lo mismo, creo que habrá un rechazo. Creo que ahora tiene que haber una intervención. Si investigamos, podemos encontrar, pero hay que intervenir para poder modificar las actividades, las acciones y transformarlas completamente, porque en verdad, no sé si es la misma percepción de todos, pero por lo menos en nuestro caso, en Prepa Tala, la estrategia virtual fue completamente fallida. Muchas gracias, muy interesante. De hecho, en un taller que tuve la oportunidad de dar en el Centro Universitario de Los Altos, una profesora que era profesora de Derecho, no en bachiller, pero era profesora de Derecho, lo que hizo fue pedirle un caso a ChatGPT. Quiero un caso donde el acusado sea acusado de tal cosa, o sea, le dio toda la descripción de lo que quería como un ejemplo de un caso para el análisis en la clase y se lo dio, ¿no? Le dio el caso con el juez, con las intervenciones y todo. Y lo que ella decía es que era muy coherente, o sea, que realmente sí era algo que podía usar en el salón de clase. Entonces, yo imagino que en el caso particular con la inteligencia artificial, como dices, mientras que la tecnología normalmente la que conocíamos antes estaba mucho más enfocada a atender otras áreas, en la tecnología actual, la inteligencia artificial generativa se presta para su uso en áreas como las humanidades, ¿no? Entonces, sería muy interesante ver los resultados ahí. Sí, creo que nos daría un enfoque distinto y nos permitiría sobre todo crear actividades tal vez que nosotros ya no alcanzamos a ver por nuestro propio conocimiento y nuestro sesgo que tenemos ya de hacer las cosas, pero nos ayudaría muchísimo a generar actividades que consideren creativas. Hay una editorial de Santillana que se llama AMCO, que promueve la tecnología permanente dentro del aula. Se me hace muy interesante cómo la promueve porque se trabaja siempre mediante una proyección y estás con interactivos, estás realizando algunos videos que promueven. Es para secundaria esta editorial, pero y directamente en temas de historia. Pero igual, insisto, terminan siendo poco atractivos. Al final terminan siendo diseñados creyendo que estamos conviviendo con una generación distinta. Entonces, Mm. sin conocer la realidad de su contexto, pues no vamos a poder transitar. Muy útiles las herramientas. La verdad es que ya tengo ya varios años trabajando con esa editorial. En secundaria también que imparto clases y termina siendo útil para temas de historia, pero al final tenemos que seguir complementando con más y más para poder generar mejores actividades. Muy bien, yo quería comentar en este mismo tenor de la producción y de este ejemplo que nos das de la editorial. Creo, o sea, si lo estoy entendiendo bien, que el enfoque sigue siendo centrado en el docente, en la docencia. O sea, el profesor es el que explica, el profesor es el que lleva, el profesor es el que trae y el que promueve estas actividades lúdicas y buena onda, ¿no? Entonces, sí creo que también tiene mucho que ver con el éxito de estas estrategias ante estas nuevas generaciones, que les demos un rol más protagónico. O sea, aunque son jóvenes, bueno, ya viste el resultado que obtuvo tu grupo cuando pidió la actividad ese día que lo que nos describías hace un momento. Entonces, bueno, yo creo que vale la pena no perder de vista que no es solo no son solo los recursos, sino también esta estrategia y esta conciencia del otro, ¿no? De qué es lo que está viendo, qué está consumiendo y que puede aportar también como un personaje clave en este lugar en el que nos encontramos.
Exactamente, es en ello, ¿no? Pues creo que todos coincidimos que la educación se debe centrar en el estudiante, pero nos preocupamos más en lo que nos sintamos más, siento que nos sienta más cómodo, lo que Mm. tengamos un dominio preferente, y ahí perdemos de vista el objetivo que es el propio estudiante. Entonces, es conocerlos, es entenderlos, es saber qué les gusta y a partir de ahí centrar en ellos como el actor principal del proceso. Y nosotros somos los que tenemos que reeducarnos para aprender de eso mismo. Yo algo menciono siempre, yo aprendo de ustedes, les digo, mis alumnos, ¿no? Aprendo mucho, ¿por qué? Porque entiendo sus gustos, entiendo todo lo que conlleva esto, entonces de esa manera podemos generar mejores cosas. Eduardo, ¿quieres comentar algo? Ok. Sí, bueno, alguna vez comentaba yo que uno de los, que, bueno, generalmente como docentes, yo me acuerdo cuando daba clases en presencial, tiene muchos años que no doy clases en presencial, pero había una diferencia muy importante entre las clases que yo daba cuando había preparado muy bien la clase y las clases que daba cuando no había tenido tanto tiempo para prepararlas. Conocía el tema, pero no había tenido tanto tiempo para prepararlas. Y la diferencia era en mi nivel de exposición. Cuando tenía una clase muy bien preparada, cuando había refrescado el tema, cuando tenía mucha idea de qué podían hacer los estudiantes, tendía a ser menos expositivo, a soltarles más. Pero cuando no tenía muy bien preparada la clase, entonces tendía a ser más expositivo. Entonces me iba más a presentar. Y yo creo que tiene que ver un poco con este sentido de control, ¿no? O sea, cuando no he preparado la clase, me da miedo perder el control, caer en algún error, decir algo que no corresponde, meterme en un hoyo porque pensé que iba por ahí y no va por ahí. Entonces, eso me hace jalar el control y entonces ser más expositivo, porque entonces el control lo tengo yo porque yo estoy exponiendo, ¿no? Cuando tenía más preparación, entonces podía soltar más porque sabía el terreno que estaba yo pisando. Entonces, traducido un poco al tema de la tecnología, una de las grandes razones, creo yo, por las cuales los profesores tienden a no introducir tecnología en el salón de clase es porque sienten que los alumnos saben más. Y cuando los alumnos saben más, entonces tiendes a perder el control. ¿Por qué? Porque ellos saben, tú no sabes, se muestra muy claramente que tú no sabes tanto como ellos, baja tu posición de control dentro del salón de clase y eso es una posición que a muchos profesores no nos gusta, no nos gusta estar en una condición en la cual se muestra claramente que yo no sé más que mis alumnos sobre el tema que estamos tratando, que aunque el tema sea humanidades, estamos tratando en humanidades a través del uso de tecnología, ¿no? Y, y yo creo que es algo que tenemos que romper también porque no tenemos que dominar la tecnología tanto como los alumnos o no tenemos que dominarla en la misma manera. Digamos, los alumnos tienden a dominar los dispositivos, tienden a poder operar los dispositivos, a poder operar las aplicaciones, pero generalmente tienen limitaciones en la gestión de la información, en el análisis crítico de la información, en saber qué buscar, qué pedir, cómo pedirlo, y ahí es donde nosotros tenemos mucho que darles, ¿no? Entonces, pero sí, yo percibo esa tendencia a, bueno, es que me voy a exhibir, como no me quiero exhibir, entonces me regreso a lo que yo controlo, y lo que yo controlo es mis mecanismos tradicionales de exposición de clase. Sí, creo que es cierto, el miedo a lo desconocido nos lleva a limitarnos. O sea, si mejor, si no lo domino, mejor no lo hago. Y sí tiene mucho sentido, tenemos que romper con ese esquema que siempre tenemos. El darle también la oportunidad a los alumnos que nos enseñen, creo que también es muy importante. Al final retroalimentamos y también ellos, ahí podemos encontrar una herramienta útil para que ellos también se promuevan entre ellos mismos la utilización. El saber que pueden enseñar, que pueden aportar algo a la clase, creo que también puede ser muy nutritivo para todos. Sí.
¿Alguien más quiere comentar algo? Em, no Eneida. sé si, perdón, no sé si lo comentaste en algún momento en que me distraje acá, pero hablabas de la parte de la pandemia que no les funcionó por esta cuestión de que un día para otro tuvieron que usar la tecnología. Desde tu experiencia, ¿cómo es que en prepas como la de Tala, hubo mucha deserción escolar o si les gustaba estar a través de las videoconferencias? ¿Cómo pasó aquí esta parte? Sí, fue un tema muy, o sea, fue muy interesante de analizarlo ya desde este momento. En aquel momento fue sufrimiento total para todos. Y hablo de todas las generaciones, de los profesores que éramos los más jóvenes y los que eran los más antiguos en la preparatoria, porque no estábamos preparados. Muy pocos, y yo sí era uno de ellos, había utilizado Google Classroom, pero los que no, nomás nos dijeron, ahí les va un manual, un tutorial que nos mandaron directamente desde SEMS y nos dijeron de esta manera van a abrir los grupos, de esta manera van a hacer la invitación, tienen que bajar los correos e invitarlos, pero la verdad es que sí fue un sufrimiento. ¿Por qué? Porque no sabíamos estar frente a la cámara durante 3 horas. Digo, nuestras horas aquí en Prepa Tara siempre se organizan en 3 sesiones. Nuestros horarios son de 7 de la mañana a 12:30, entonces era una clase de 7 a 9, 9:30, perdón, y otra clase de 10 a 12:30. Entonces, no sabíamos, o sea, convivir que en 3 horas con frente a la cámara, nos quedábamos sin contenido, pasaba lo que decía ahorita el maestro. ¿Por qué? Porque sin preparación de lo que teníamos, al final nos quedamos sin argumentos. Y entonces la única situación era, explicábamos un tema y les dábamos una actividad. Cuando bien nos iba, que se conectaron los alumnos, porque también fue otra parte. No todos tenían internet, no todos tenían una computadora, les pedíamos que hicieran algo y pues no podían utilizar el celular y al mismo tiempo utilizar la conferencia en Meet que estamos organizando. Entonces terminó siendo muy complicado. ¿A qué se redujo al final la estrategia virtual? Fue dábamos un tema, explicábamos 15 minutos, creo, en su mayoría los profesores, y lo demás se lo dejábamos con actividades. Y actividades que eran de investiga este concepto y haz un análisis. Ve un video y haz un análisis. Nada más, no había interacción. O sea, no tenían equipos disponibles. La propia universidad nos regaló laptops para que las pudieran usar los alumnos que estuvieran en alguna condición que no tuvieran equipos, pero la realidad es que las computadoras las terminaron usando los docentes que tampoco tenían. Entonces, ¿a qué nos llevó? Una gran deserción que hasta este punto en el que nos encontramos, ya después de que 3 años, 4 años, seguimos teniendo un gran conflicto, donde tenemos alumnos todavía en matrícula, porque recordemos que nos prohibieron dar de baja, se eliminaron los artículos 35. Entonces tenemos todavía hay un tema de alumnos que siguen estando en listas y que apenas empezamos a depurar porque ya los podemos dar de baja, pero sí nos generó una decepción completa que no supimos de muchos alumnos en dónde se encontraron. Sumemos a esto todavía, ya un tema político tal vez, pero luego viene el tema de las becas, que simplemente por estar te dan, entonces nos lleva otra vez a otro conflicto, ¿no? Una deserción desde la pandemia, que al final terminó llevando a los alumnos a que continuaran en matrícula sin saber nada de ellos. Y eso terminó siendo un gran problema. Yo no sabría exactamente cómo fue el porcentaje, cuántos alumnos tuvimos de deserción, pero sí fueron demasiados. Y que no recuperamos y que lamentablemente son generaciones en las cuales pues no creo que hayan salido con todas las competencias requeridas que obligaba el bachillerato general por competencias. Porque al final la indicación no explícita, pero sí de manera directa es no reprueben. Pues no reprobamos a nadie, todos pasaron, y ahora sí que, mal dicho, pero nomás con que no te murieras y pasabas, ¿no? Y eso creo que es un error, porque al final es pásenlos, y el daño ya estaba generado. Entonces, sí, no estábamos preparados, no sé si hoy lo estemos, digo, porque no sé si han escuchado que, por lo menos en tema de educación básica, se plantea el tema de virtualidad por el tema del sarampión. En la Universidad de Guadalajara, hace antier, nos mandaron información también que estemos preparados por el tema del sarampión ante una eventual contingencia.
Entonces, no sé si aprendimos de la experiencia y si la tenemos que retomar ahora, si en verdad tengamos una mejor estrategia. Digo, la verdad es que todo el mundo quedó harto, ¿no? Tanto profesores como docentes le huimos al tema de Classroom porque representa doble trabajo. Observaba en la sesión pasada de este seminario, bueno, en la que revisé, de la inteligencia artificial, un término que se llama tecnoestrés, lo revisaba también, de la fatiga que también conlleva la interacción con medios digitales. Y es otro problema que debemos de atender, ¿no? Porque eso generó, la pandemia eso generó el tecnoestrés, la fatiga digital, porque ya no sabíamos ni qué hacer, cómo interactuar con una computadora durante 3 horas. Fue muy difícil. Entonces, pues la pregunta es, fue muy difícil la pandemia y la verdad es, a no estar preparados nos llevó a improvisar con la intención de cumplir, pero sin ningún objetivo. Yo así lo considero. Ujú. Muchísimas gracias. No sé si haya más comentarios, si no sería un buen... Ah, Eduardo. Ah, perdón. Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias también a los asistentes por su presencia, por sus comentarios. Y pues, Pau, Pues nada, los invitamos a la siguiente sesión el próximo viernes. Y muchas gracias, Héctor. Fue un gusto tenerte por acá y esperamos que no sea la primera vez. No, claro que no, es muy gratificante siempre compartir experiencias y escuchar la experiencia de todos. La verdad es que siempre es lo más importante, lo platicaba antes, el diálogo, el precisamente entender otra perspectiva, nos ayuda a abrir nuestra mente, a reconceptualizar muchas cosas, de construir muchos pensamientos y pues sobre todo seguir trabajando por nuestro objetivo que es la educación. y si Muchas vuelves a gracias. aplicar las encuestas y tienes nuevos resultados, nos encantaría escucharlos. Me encantaría Claro. muchísimo volver a hacerlo de realidad, me gusta mucho el tema de la investigación. Adelante. Pues Sí. muchas gracias a todos. Gracias, doctor Eduardo González. Muchas gracias, Manuel. No, Gracias. gracias, doctor. Gracias por todo su apoyo invaluable. Gracias. Nos Gracias, vemos Eneida. pronto. Gracias, Pati. Adiós, Eneida. Nos vemos.